investigando algunos casos de compras sobrevaluadas. También por ahí ha llegado este virus de la corrupción. Doctor, lo escuchamos en la provincia de Carabaya y la audiencia a través de las redes sociales y la página web. Sí, efectivamente, profesor Julio, hablando de estos temas de coronavirus, esta pandemia que viene afectando, ya dice a nivel mundial, más de 281.000 muertos, más de 3 millones y tantos, ya vamos a llegar a 4 millones de infectados. En el Perú ya pasando, ya vamos a llegar a los 70.000 infectados. Entonces, pero también hay el actuar de algunas instituciones. En plena crisis, por ejemplo, tenemos al Congreso de la República, que no ha dudado en sesionar, no han dudado en aprobar algunas leyes que algunos analistas lo consideran como simple populismo, es decir, trabajando ya con miras a las elecciones del próximo año. Entonces, cuando revisamos, profesor Julio, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. O sea, ¿qué significa? Que en algunas, en algunas corrientes de las ciencias sociales es concebido como una ideología que se basa en la diferenciación y la oposición dualista entre el pueblo, que es visto como una entidad soberana, y la élite, concebida como una expresión de desigualdad política no deseada. Entonces, pareciera que estamos viviendo en esta época de crisis en nuestro país esta epidemia también del populismo, no se olvide del populismo. Al respecto hay un investigador, historiador mexicano, el doctor Enrique Krause, que dice esto sobre el populismo. Él indica lo siguiente sobre los populistas en Latinoamérica. Dice, el populismo ha sido un mal endémico de América Latina. El líder populista arenga al pueblo contra el no pueblo, anuncia el amanecer de la historia, promete el cielo en la tierra. Cuando llega al poder, micrófono en mano, decreta la verdad oficial, desquicia la economía, azuza el odio de clases, mantiene a las masas en continua movilización, desdeña los parlamentos, manipula las elecciones, acota las libertades. Al respecto también hay una investigadora, Gloria Álvarez, es una guatemalteca, joven, politóloga. Ella dice pues que estos populismos están teniendo bastante repercusión en América Latina. Entonces dice ella, existen al menos, dice, 5 formas de conocer a estos populistas, 5 maneras que configuran la mentalidad populista y que es necesario analizar para entender el engaño que debemos enfrentar y superar. ¿Cuáles son esos 5, profesor Julio, brevemente? La primera dice, ¿cómo podemos identificar a un populista? Primero, un desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado. O sea, aquí no sirve que yo piense de diferente forma, sino el Estado que resuelva todo. Lo cual emparenta a nuestros populistas socialistas con populistas totalitarios como Hitler y Mussolini. La segunda, el segundo rasgo de un populista es el complejo de víctima, según el cual todos nuestros males han sido siempre culpa de otros y nunca de nuestra propia incapacidad para desarrollar instituciones que nos permitan salir adelante. Todo lo tiene la culpa el Estado, el gobierno, el alcalde es ladrón, el director es corrupto, pero yo no, yo soy libre, inmaculado, ¿no? Ese es el segundo aspecto por el que podemos identificar a un populista. El tercero está relacionado con el anterior, dice, es la paranoia antineoliberal, que la derecha, que el capitalismo, que la derecha achorada, etcétera, etcétera, según la cual dicen que el neoliberalismo o cualquier cosa relacionada con el libre mercado es el origen último de nuestra miseria. La cuarta manera de identificar a un populista dice que es la pretensión democrática, con la que el populismo se viste para intentar darle legitimidad a su proyecto de concentración de poder. Es decir, se disfrazan bonito, dicen, mire hermanos, somos demócratas, respetamos, somos lo mejor, la mejor opción,
vota por nosotros. Una vez que están en el poder, ellos se enquistan y no quieren moverse del poder. La quinta y la última manera de identificar a un populista dice que es la obsesión igualitaria, que se utiliza como pretexto para incrementar el poder del Estado y así enriquecer al grupo político en el poder a expensas de las poblaciones, beneficiando también a los amigos del populista y abriendo las puertas de par en par a una desatada corrupción. Entonces, esos son los 5 rasgos que identifica Gloria Álvarez en lo que respecta al populismo. ¿Hacia dónde va este comentario, profesor Julio? A lo que viene haciendo nuestro Congreso de la República. Estos señores que acaban de ser elegidos hace 2 meses y más, hay un artículo del señor Andrés Calderón que dice lo siguiente: contrariamente a lo que aconsejaría la prudencia semántica, el título que encabeza esta columna se otorga cada 5 años. ¿Cuál es el título que pone este señor? Dice, el peor Congreso de la historia. Entonces, ¿por qué? Dice que cada ciertos 5 años, cerca de la conclusión de un quinquenio, los peruanos solemos calificar el desempeño parlamentario reciente como el más improductivo, ineficiente o sencillamente el más vergonzoso en la vida de nuestro país. Eso creo que los peruanos practicamos. Cada cierto, por decir, autoridad o alcalde que ya está retirando, es el peor alcalde. Llega el siguiente. De igual manera decimos, este ha sido la peor gestión. A nivel regional decimos, es el peor gobernante regional. Entonces, o sencillamente decimos, es el más vergonzoso en la vida de nuestra región, de nuestro país. Entonces, cada lustro o cada 5 años, un elenco en el hemiciclo deja la valla en el piso para que un nuevo grupo de legisladores tomen pico y lampa y busquen espacio en el subsuelo. Entonces, ¿qué habíamos encontrado en el Congreso anterior del 2016? Esos señores que ya fueron disueltos solamente estuvieron 38 meses para hacerse el honor, entre comillas, antes de ser disuelto, y se esforzó, batió el récord de iniciativas legislativas para dañar al Ejecutivo, cambiar la correlación de poderes, silenciar a la prensa incómoda. Algunas de ellas han sido declaradas inconstitucionales, por ejemplo. ¿Cuáles? La ley del antitransfugismo, la publicidad estatal, la cuestión de confianza. Además, ¿qué habíamos visto del anterior Congreso? Abusó de su poder fiscalizador para hacerle la vida imposible al gobierno y citar, interpelar y censurar ministros a su antojo. Manipuló sus prerrogativas constitucionales para blindar a aliados y hermanitos, como el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, o el traficante de favores convertido en juez supremo, César Inostroza, y convertir a la inmunidad parlamentaria en el emblema de la desfachatez. Esos anteriores congresistas, no olvidemos que utilizaban esto de inmunidad para que queden con impunidad, ¿no?, de todo el prontuariado de delitos que tenían. Desde marzo de este año, sin embargo, amables oyentes de Radio Allincapa, tenemos un nuevo parlamento, y llueve, aquí truene, caiga lluvia o coronavirus, parece decidido a arrebatarle la distinción al Congreso predecesor, o sea, al anterior. Parece que no se van a diferenciar, más bien quieren ganar ese título de ser el Congreso más improductivo, el peor Congreso. Pésimo ejemplo. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando todo el sector salud han recomendado que no deberían reunirse, que no debería haber, ¿no es cierto?, en el Pleno del Parlamento, y esta recomendación a escala mundial era de mantener la distancia social. El Congreso literalmente se ha zurrado, pues, en esta noticia. ¿Y qué han hecho? Han juramentado, ¿verdad? Juramentación presencial y una sesión plenaria después. ¿Qué pasó? Tenemos 10 legisladores contagiados con el COVID, más de 13 trabajadores parlamentarios infectados con el coronavirus. Otro tema, a ver, otra perla de este Congreso actual, los golpes económicos que va dando. Contrariamente, seguramente muchos hermanos podrían decir, wow, qué excelente, está dando golpes a la clase económica, pero no nos damos cuenta en el fondo, cuando haríamos un análisis económico, desde el punto de vista económico, los forados que va a dejar a nuestro país. Por ejemplo, la competencia que han hecho con el Ejecutivo, ¿quién da más? ¿No? El presidente Vizcarra dijo,
van a retirar hasta 5.000 soles de las AFPs. Y el Congreso, ¿qué dice? No, mejor Caserito, 25%, retira 12.000, 14.000 soles. O sea, pareciera una contienda de populistas. ¿Quién da más? El otro, el peor caso, profesor Julio, de la transparencia. Mientras que cientos de miles de funcionarios públicos verán publicadas sus declaraciones juradas de intereses en la página web de sus entidades y en el portal nacional de datos abiertos para el escrutinio de todo el mundo, este Congreso, ¿qué ha hecho? Acaba de aprobar, profesor Julio, amables oyentes de Radio Alincapa, acaba de aprobar una resolución legislativa para ocultar sus intereses. Sus declaraciones solo serán presentadas ante la mesa directiva del Legislativo, eliminando la obligación de publicarlas. No quieren publicar sus intereses. O sea, es otra cosa publicar, conocer sus ingresos económicos. No, este es otro. Publicar qué intereses tiene este señor congresista, para quién está trabajando, quiénes lo acompañan, quiénes son los de su grupo, qué intereses tiene, por ejemplo, en algunas empresas. Tiene que decirlo. Y no quieren decirnos y simplemente han aprobado que ellos no van a declarar. Es decir, ¿de qué estamos hablando, profesor Julio? Lo mismo que el anterior Congreso, solo con dosis de más populismo. Entonces, con un invariable sistema político electoral, dice, con poco profesionalismo en los partidos y principalmente con la misma irresponsabilidad con la que solemos acudir a las urnas, nada hacía presagiar que este Congreso fuera menos malo que el anterior. Y apenas vamos 2 meses y 4 sesiones plenarias. Bueno, eso hay que analizar en el momento, esta situación que viene pasando pues en este Parlamento. De eso queríamos conversar, profesor Julio. Sí, doctor, o sea, a ellos nadie los toca, nadie puede, igual, ¿no? La inmunidad con la impunidad. Parece que para algunos congresistas inmunidad es sinónimo de impunidad. Lamentablemente, este Congreso, ¿qué futuro tiene? Por ejemplo, pasa esto, va a ser un saludo más a la bandera, a pesar de que la población calles para poder sacar a viva voz a estos congresistas que se han convertido pues en beneficiarse económicamente, porque no hay otro sentido para que hagan esas leyes, normas, todo en contra de la clase más sufrida, que es la población en su mayoría. Y este Congreso igual y sin desparpajos, sin... Bueno, ya realmente no hay un poquito, por lo menos, de compromiso con cada uno de los electores que han confiado. Lamentablemente está así. Y de mantenerse esto, ¿qué esperanzas hay después de las próximas elecciones que se nos avecina, doctor? Justamente ahí habíamos concluido ese artículo, profesor Julio, indicando de que nada nos garantiza con las mismas reglas de juego. Muchos analistas indican que básicamente en una institución, en un país, ¿no?